Capítulo 19. ¿Hablaste con él? Preguntó Lavender cuando Ron se reunió con ella en la sala común para desayunar. Ron sonrió y asintió con la cabeza mientras le daba un beso de buenos días a su novia. Incluso después de casi 2 meses de noviazgo, Ron seguía preguntándose cómo había acabado con una de las chicas más codiciadas de todo Hogwarts. Nunca se habría imaginado, el primer día que empezó a trabajar en la tienda de su hermano, cuando ella entró a echar un vistazo, que se convertirían en pareja. Sí, hablamos después del entrenamiento sobre su negligencia con Susan y todo eso. Me escuchó, pero no sé si hará algo al respecto de inmediato, dijo Ron mientras tomaba la mano de Lavender y la llevaba al desayuno. ¿Hablaste con Hermione como dijiste? Lavender asintió y suspiró. No creo que haya ido bien. Se enfadó muchísimo. Lavender parecía molesta. A nadie le gusta oír esas cosas, y sé que cree que todo está genial porque no tiene motivos para pensar lo contrario. Pero te digo que, si no deja de leer esos libros, le va a romper el corazón, Ron. Te creo, dijo Ron, apretándole la mano. Pero no nos corresponde interferir. Harry te lo dijo, no. Lavender sonrió con suficiencia. Tiene razón. Vamos, ¿quieres que alguien se meta en nuestros asuntos? Por muy buenas que sean, tenemos que arreglar las cosas entre nosotros. Ron la miró con una leve sonrisa. Lo sé, es solo que nos hemos hecho amigas, y no quiero que le hagan daño, dijo Lavender, abrazando a Ron del brazo mientras caminaban. Bueno, ¿qué dijiste? Preguntó Ron. Le dije que había notado que Zack tenía la mirada un poco desviada y le pregunté cuándo habían estado solos por última vez. Se puso a la defensiva y me dijo que me metiera en mis asuntos. Intenté explicarle que estaba preocupado por ella. Me dejó muy claro que no quería hablar de eso conmigo, así que me eché atrás. Hermione es muy reservada. Ron se encogió de hombros al entrar al gran comedor. Es casi tan mala como Harry. Lavender le sonrió a su novio y se sentaron juntos. Lavender eligió fruta, yogur y tostadas, mientras que Ron pidió huevos con tocino. Lavender notó que Ron también tomó una manzana, lo que la hizo sonreír. Comenzaron a comer en silencio un rato antes de que Lavender se volviera hacia Ron. El fin de semana de Hogsmeade es la semana que viene. Estaba pensando en qué podríamos hacer. Sonrió. ¿Qué tenías en mente? Preguntó Ron con interés. Bueno, como solo tenemos 2 fines de semana en Hogsmeade antes de Navidad, pensé que tú y los chicos podrían hacer algunas compras y yo podría guiar a las chicas. Ya sabes, Hannah, Susan, Hermione, Parvati. Luego podríamos reunirnos para comer. Y luego, tú y yo podríamos irnos a algún sitio y recuperar todo el tiempo que nos hemos visto obligados a hacer los deberes. Ron solo pudo mirar a Lavender mientras sonreía. Ella extendió la mano con suavidad y le cerró la boca antes de secarle las comisuras con la servilleta. Cariño, se te hace agua la boca, y es realmente inapropiado. Se rió entre dientes. Lo siento, pero es que, mi mente se fue a un lugar glorioso. Estoy segura de que sí. Lavender sonrió. Buenos días, Neville. Ron negó con la cabeza y se giró para saludar a su compañero de dormitorio. Hola, Neville. Hola, chicos, dijo Neville con una sonrisa. Ron, ¿por qué babeas? Ron se limpió rápidamente la boca mientras su novia se reía y Neville sonreía. Oh, son todos muy graciosos. Ron puso los ojos en blanco. Buenos días a todos. Hannah sonrió mientras se sentaba junto a Neville con Susan a cuestas. ¿Dónde está Harry?, preguntó Susan mientras tomaba asiento. Buscaba a su novio por todas partes. Se quedó hasta bastante tarde terminando ensayos. Creo que los terminó todos anoche, dijo Ron. No llegó hasta después de las 2 de la mañana, dijo Neville. ¿A qué juega?, preguntó Susan con aire molesto. Apenas se mantiene despierto en clase y está. ¿El qué es? Todos se giraron mientras Harry y Hermione tomaban asiento. Susan aceptó el beso de buenos días de Harry antes de continuar con sus pensamientos. Te vas a quebrar si sigues así, dijo Susan. Me estoy preocupando mucho por ti. Lo sé, dijo Harry con una suave sonrisa. Lo he estado pensando. ¿Qué dirías si dejara el Quidditch? ¿Qué? Harry se estremeció cuando todos sus amigos gritaron de sorpresa. ¿Te estás burlando?, preguntó Ron. ¿Estás loca?
preguntó Lavender aturdida. ¿Te encanta el Quidditch, por qué lo dejarías?, preguntó Hermione. Harry simplemente sostuvo la mirada de Susan mientras ella procesaba lo que había dicho. Su rostro se contorsionaba constantemente por las emociones, pero la confusión parecía reinar en todas sus expresiones faciales. A Harry le pareció realmente adorable cómo parecía imitar a un pez. Creo que todo el mundo me pregunta qué estoy pensando, dijo finalmente la pelirroja. El fiscal del distrito es muy importante, mi entrenamiento también. No puedo dejar de ir a clases. Eso me deja con el Quidditch. Sí, me encanta, pero me gusta más volar. Puedo subirme a una escove cuando quieras, sobre todo si aceptas acompañarme, explicó Harry. No puedo creer que siquiera consideres dejar el Quidditch, dijo Susan, visiblemente confundida. Hay cosas más importantes en mi vida ahora mismo que un juego. Harry sonrió y volvió a besar a Susan. Harry, ¿estás seguro de que quieres hacer eso?, preguntó Ron. Lo dijiste anoche, Ron. Estoy demasiado agobiado y eso está afectando mi vida personal. Si no me lo hubieras dicho, las cosas podrían haber sido tan malas que serían irreparables. No quiero perder lo que tengo. Así que, quiero hacer esto. Pero Harry, intentó Ron. Ron, dijo Lavender suavemente. Es solo un juego, Ron, dijo Hermione. Estoy orgullosa de ti, Harry, por tomar esta decisión. Renunciar a algo así cuesta mucho. Estaré encantado de terminar todo mi trabajo y dormir bien. Harry sonrió antes de inclinarse hacia Susan y susurrar, sin mencionar que podré pasar tiempo a solas contigo. Susan se estremeció ante sus palabras y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Harry empezó a desayunar y Susan no podía dejar de sonreírle a su novio. Parece que podrás dejar de leer esas novelas basura y vivir la fantasía. Hannah sonrió con suficiencia mientras Susan se sonrojaba intensamente. La mente de Severus Snape trabajaba con más ahínco que desde que era estudiante, hacía muchos años. No había podido convencer al director del peligro que probablemente acechaba en el gran comedor, rodeado de los insensatos seguidores que había manipulado para que pensaran como él durante los últimos 5 años. Snape sabía lo peligroso que podía ser el joven Draco Malfoy, lo sabía mucho antes de que el chico intentara esterilizar a la chica Brown. Lo sabía porque había participado en la creación del monstruo que se escondía en carne humana. Y ahora, Snape era incapaz de alcanzar a su ahijado y desviarlo del camino que el chico había elegido. Snape hizo una mueca al recordar haber sostenido al pequeño Draco y el honor que sintió cuando Lucius le pidió que fuera su padrino. Lucius, quien había acogido a Snape bajo su protección mientras estaban en Hogwarts. Lucius, quien había llevado a Snape ante el Señor Tenebroso y lo había ayudado a convertirse en uno de los elegidos. Lucius, quien era en parte culpable de toda la miseria en la vida de Severus. Solo en parte porque Snape sabía que él era el responsable de empujar a Lily a los brazos de Potter. Fue Snape quien alejó al único amigo verdadero que había conocido. Snape volvió a estremecerse al pensar en cómo se desarrollaban las cosas y en los caminos que se abrían ante él. La Orden se encontraba en una situación muy precaria en ese momento, y el propio Snape pendía de un hilo. Si decidía seguir desempeñando su papel de buen espía, tendría que permitir que Draco permaneciera sin control. Aunque Snape despreciaba a todos los niños dentro de los muros del castillo, tampoco quería verlos sufrir, ni siquiera a Potter. Por otro lado, si él interviniera y pusiera fin al reinado de terror de Draco antes de que tuviera la oportunidad de hacer un daño permanente, entonces se arriesgaría a revelar que no era leal al Señor Oscuro, y entonces sería Snape quien estaría en la cima de la lista del Señor Oscuro. Dumbledore deseaba intentar llegar a Draco para evitar que el chico Malfoy se volviera realmente oscuro, pero Snape sabía que era inútil, lo sabía antes de que el chico entrara en Hogwarts. Lo había ayudado a criarlo. Había presenciado las lecciones especiales y el lavado de cerebro que le había hecho su padre. Draco era mortífago mucho antes de recibir la marca. Snape apostaría a que era el más fiel de todos los mortífagos. Su creencia en la pureza de la sangre pura era más fuerte que cualquier otra, pues se la habían inculcado desde que entendía el lenguaje. Hasta ahora,
Snap siempre había tolerado el comportamiento de Draco porque pensaba como Dumbledore. Quizás Draco podría llegar a comprender que lo que hacía estaba mal. Ahora, después del verano y de lo que Snap había presenciado en clase, sabía que Draco era mucho más peligroso de lo que creía. Dumbledore deseaba que Snap se acercara al chico, que intentara hacerle entender lo que significaba realmente servir al Señor Tenebroso. Pero Snap sabía que era inútil, porque se daba cuenta de que Draco pretendía usarlo para su propio beneficio. Draco ya no era un niño tonto. Sabía que las promesas del Señor Tenebroso eran tan vacías como su corazón negro. Pero Draco era inteligente, y probablemente el chico ya estaba planeando su futuro. Cumpliría su misión de alguna manera, y Snap sabía mejor que nadie que perder a Dumbledore prácticamente significaría la victoria para Voldemort y los mortífagos. Hasta el momento, Draco no había hecho ningún intento. Snap desconocía que planeaba Draco, pero sí sabía que el chico tendría más de una opción. El problema que Snap tenía era si Draco estaría mejor dentro o fuera del colegio. Dentro era una amenaza, pero al menos podía ser vigilada. Fuera, no habría nadie que lo controlara. Un dragón desbocado. Y como el chico carecía de delicadeza y disciplina, Snap estaba seguro de que Draco moriría en menos de un año. Por mucho que Snap lo despreciara en ese momento, seguía siendo su padrino y tenía un deber con él. Snap sabía que a Draco no le interesaba ser salvado. Estaba empeñado en demostrar que todo en lo que creía era correcto. Así que solo le quedaban dos opciones: permitirle completar su misión y enfrentar su destino, o intentar impedir que Draco cumpliera su destino. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo evitar que ese pequeño troll matara a Dumbledore o lastimara a alguien más? Iba a necesitar ayuda. Alguien que no se contuviera ante una ideología estúpida. Alguien que, a pesar de tener opiniones diferentes, hiciera lo correcto por el bien de todos, en lugar de intentar salvar a un alma patética sin ningún interés en ser salvada. El profesor Snap no quería hacerlo, pero necesitaba un aliado y no había mejor persona en todo Hogwarts que la profesora McGonagall. Entonces, ¿quién asumirá el cargo de capitán?, le preguntó Susan a Harry mientras caminaban hacia la biblioteca después de cenar esa noche. Katie estaba muy sorprendida, pero no tanto como la profesora McGonagall. Harry sonrió. Apuesto. Ella lo entendió después de que se lo expliqué todo, pero también estaba un poco distraída. Creo que aún no lo ha asimilado del todo. Seguro que se enfadará cuando lo asimile, pero ya pasó, y estoy feliz. Hasta el primer partido estarás fuera, sonrió Susan. Tal vez. Harry se encogió de hombros. Supongo que esa será la prueba. Como dije, prefiero simplemente volar. No hay juego en el que concentrarse. No hay que preocuparse por atrapar la snitch. Solo yo, mi escove y el viento. ¿Sabes? Casi dijiste que eso sonaba romántico, rió Susan. No estudiemos mucho esta noche, sonrió Harry. Harry, vamos, habla en serio. Hablo en serio, dijo Harry con una sonrisa, tomando a Susan de la mano y guiándola por el castillo hasta el exterior. ¿A dónde vamos?, preguntó Susan, riendo, mientras Harry la guiaba escaleras abajo hasta llegar finalmente al jardín. Harry sacó su varita de la túnica y llamó a su escove. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó Susan entre risas. Te estoy volviendo loco. Harry sonrió con suficiencia. Oh, ja, respondió Susan, dándole a Harry un empujón juguetón. La escove de Harry voló hacia ellos y Harry la agarró en el aire, se montó en ella y le tendió la mano a su novia, que todavía estaba sonriendo pero parecía un poco aturdida. ¿Hablas en serio?, preguntó, y Harry sonrió. Dijiste que sonaba romántico, respondió Harry. Dije que la forma en que lo comentaste fue casi romántica. Susan se cruzó de brazos, aunque empezaba a acercarse a Harry, quien rápidamente la abrazó y la atrajo hacia sí. Nada de inmersiones, lo prometo. Harry sonrió. De acuerdo, dijo Susan, poniendo los ojos en blanco y subiéndose a la escove detrás de Harry, rodeándolo con sus brazos por la cintura. Susan jadeó un poco al sentir que sus pies se despegaban del suelo. Harry rió entre dientes cuando Susan lo agarró con más fuerza. Harry giró su escove hacia el campo y los elevó con firmeza. Está bien.
Harry. Creo que ya está lo suficientemente alto, dijo Susan, intentando parecer tranquila. Susan, confía en mí, te va a encantar esto, dijo Harry, levantando la escove aún más alto. Susan emitió un pequeño chillido cuando Harry giró la escove hacia Hogwarts. ¿Ves? Te lo dije, dijo Harry señalando el castillo. Susan se quedó boquiabierta al ver el castillo, con sus numerosas ventanas iluminadas. Aunque estaba oscuro, se vislumbraba un leve rayo de sol tras las montañas, haciéndolas parecer brasas en una hoguera. Vale, tenías razón. Esto es muy romántico. Te besaría si pudiera llegar a tus labios. Así que me conformaré con tu lóbulo. Harry suspiró cuando los labios de Susan tiraron del lóbulo de su oreja, y Susan se rió por la forma en que se retorcía. Quizás debería volver a la realidad antes de perder la concentración y estrellarnos, sugirió Harry. Está bien, pero ¿podemos hacer una inmersión? Pensé que no querías hacer una inmersión. Harry sonrió. Dijiste que no lo harías. Nunca dije nada. Vamos, Harry, demuéstrame por qué eres el mejor. Susan sonrió mientras se abrazaba a él con más fuerza. Harry sonrió con suficiencia y, sin decir palabra, lanzó su escove en la caída más pronunciada y rápida de su vida. Susan le gritó al oído, dejándolo sordo mientras se inclinaba hacia adelante todo lo que podía con Susan prácticamente encima de él. El suelo se elevó a su encuentro y los gritos de Suze se volvieron insoportables cuando Harry lo sacó de la caída en el último segundo, deteniendo su escove frente al patio del castillo. Riendo, Harry y Susan se bajaron de la escove, y Susan rodeó el cuello de Harry con sus manos y lo besó profundamente. Harry la atrajo hacia sí y profundizó el beso. De inmediato sintió el extraño cosquilleo en la cicatriz que siempre acompañaba a Susan al besarla. Estaba tan acostumbrado que ya ni siquiera lo notaba. Deberíamos entrar ya, dijo Susan al romper el beso, antes de que venga la gente a vernos. Justo cuando realmente estaba empezando a disfrutar esto. Harry sonrió con suficiencia. Nunca dije que tuviéramos que parar, pero tengo frío y pronto cerrarán las puertas. Vamos, mi amor. Apuesto a que podemos encontrar un lugar tranquilo y cálido para ponernos cómodos y seguir conversando, dijo Susan, guiándolo de vuelta al castillo, mirándolo con picardía por encima del hombro mientras caminaban. La sonrisa tonta en el rostro de Harry la hizo reír, provocando que Harry la agarrara por la cintura y la girara mientras le hacía cosquillas en los costados. No puedo creer lo que me estás contando, Seviles. No tiene ningún sentido, y además, dijo la profesora McGonagall mientras miraba fijamente al profesor de defensa que acababa de pasar la última hora contándole todo. Snap lo había pensado mucho y había decidido que, para ganarse la lealtad de McGonagall, necesitaba ganarse su confianza. Fue bastante doloroso, pero como McGonagall había sido maestra mientras Snap estaba en la escuela, había estado al tanto de los inicios. De lo que no se había dado cuenta era de cómo Snap se había involucrado con los mortífagos. Le había revelado su total implicación en los asesinatos de los Potter. Eso había sido lo más difícil que había hecho en su vida. McGonagall había escuchado sin interrumpir, y Snap podía ver en su rostro todo lo que quería decir, como si quisiera juzgarlo, pero permaneció en silencio mientras él continuaba su relato. Snap le contó todo. Lo extraño fue que, al principio, no pudo contenerse. Terminó revelando mucho más de lo que pretendía, pero finalmente llegó al verdadero motivo de su visita y le contó a su colega sobre la incorporación de Draco a las filas de los mortífagos y su misión. ¿De verdad crees que es capaz de semejante acto?, preguntó McGonagall. Ya te dije que participé en su formación. También sé que Lucius no escatimó en gastos en cuanto a tutores. Draco es mucho más astuto que su padre. Ha pasado los últimos 5 años forjando alianzas. Casi toda la casa Slytherin no apoya. Hay algunas excepciones. La señorita Gringres y la señorita Davis son las más obvias. He notado que esos dos tienden a ser reservados. McGonagall asintió. Dumbledore quiere que Draco vea sus errores, pero sé que Draco quiere demostrar su valía. Cree con todo su corazón que es tan despiadado como el mismísimo Señor Tenebroso. No le interesa acercarse a la luz. Ese chico siempre ha sido un problema,
pero tú siempre lo protegiste. ¿Por qué el cambio ahora?, preguntó McGonagall. Al igual que Dumbledore, tenía la esperanza de que, una vez que Draco llegara a Hogwarts, se daría cuenta de que su educación había estado llena de mentiras. Los nacidos de Muggles podían ser tan buenos o mejores que los sangre pura. Granger sin duda lo demuestra. Entonces, ¿por qué eres tan cruel con ella?, preguntó McGonagall con frialdad. Tengo una reputación que mantener. Volviendo al tema, Snape le lanzó una mirada amenazadora. Para el segundo año supe que era una causa perdida, así que solo esperaba evitar que se volviera demasiado peligroso. Pero también he fracasado en eso. Ahora ni siquiera me escucha. Sabes tan bien como yo que si tiene éxito, nuestra guerra habrá terminado y el Señor Oscuro ganará. ¿De verdad crees que Draco podría matar a Albus?, preguntó McGonagall. Lo sé. Dumbledore está tan concentrado en lo que sea que esté haciendo que no se lo toma en serio. Te dije que Draco era más astuto que su padre. No me cabe duda de que logrará lo que se propone, a menos que encontremos una manera de detenerlo que garantice que ya no represente una amenaza para nadie. ¿Qué estás diciendo?, preguntó McGonagall. Le sugeriría a Azkaban, si pudiera creer que no sería liberado en cuestión de semanas. ¿Otra fuga?, preguntó McGonagall y Snape asintió. Siempre está sobre la mesa si las fuerzas del Señor Oscuro se debilitan demasiado. Snape suspiró. No, quizá deba ser algo más permanente. Seguro que no estará sugiriendo el beso, exclamó McGonagall con voz entrecortada. Snape simplemente sostuvo la mirada del profesor de transformaciones por un largo momento de silencio. Es un estudiante, independientemente de lo que sea o no capaz de hacer, sigue siendo un niño. McGonagall lo intentó, pero sabía que Snape tenía razón. Por mucho que le doliera admitirlo, Draco Malfoy era uno de los peores estudiantes que jamás había pasado por el castillo. Soy consciente de que comparte la misma opinión que nuestro director sobre los estudiantes, pero también sé que es mucho más práctico en lo que respecta a la seguridad de sus alumnos. Le digo que Draco Malfoy es peligroso para todos. Hay que encargarse de él cuanto antes. La profesora McGonagall suspiró y miró fijamente a Snape un buen rato, sopesando todo lo que había oído esa noche. Que Dumbledore creyera que todos podían ser verdaderamente buenos no era una sorpresa, pero que permitiera un elemento tan potencialmente peligroso en el colegio. ¿Acaso el director estaba tan cegado por sus ideales que incluso él se negaba a afrontar semejante amenaza? La profesora sabía que Draco Malfoy era un matón, o al menos un cabecilla de los problemas. Pero, ¿era realmente capaz de lo que Snape proclamaba? ¿Podría el chico matar de verdad? Y lo más importante, ¿podría ella correr ese riesgo? ¿Qué crees que deberíamos hacer? Capítulo 20. Muy bien, chicas, dijo Lavender levantándose de la mesa. Vamos a hacer las compras. Chicos, nos vemos al mediodía en las 3 Scoubs. No lleguen tarde. Cada chica le dio un beso a su respectivo chico, excepto Parvati, que estaba entre novios, y Hermione, porque Zack no había aparecido a desayunar. Hermione afirmó que habían salido hasta tarde la noche anterior y que probablemente estaba durmiendo hasta tarde. Susan y Hannah intercambiaron miradas significativas, pero nadie se dio cuenta. Las chicas salieron del gran comedor hacia los carruajes que las esperaban para bajar a Hogsmeade. Vale, dijo Neville cuando las chicas se marcharon por completo. ¿Alguna idea de regalos de Navidad? No tengo ni idea, suspiró Ron profundamente. Lavender ni siquiera me da una pista de lo que le gustaría. Les gusta ser difíciles, suspiró Neville. Llevo desde principios de octubre intentando hacerme una idea de lo que le gustaría. Siempre cambia de tema. Suele usar los labios de forma curiosa. Bueno, no creo que necesitemos oír lo que hacen tú y Hannah, dijo Harry, apartando su plato vacío. Me gustaría oír un poco más. Seamus rió entre dientes. Dean le dio un golpe en la cabeza y lo regañó por ser asqueroso. El irlandés siguió riéndose. Oye, Ginny, gritó Ron desde la mesa, hacia donde estaba sentada su hermana con algunas amigas. Ron les hizo señas a ella y a las otras 2 chicas de quinto para que se unieran. Las 3 Gryffindors más jóvenes ocuparon sus nuevos asientos. Las 2 chicas, a quienes Harry no conocía, le sonreían con aire soñador,
lo que lo incomodó un poco. Necesitamos ayuda, dijo Ron cuando las chicas se sentaron. Tenemos que comprar regalos para nuestras amigas, y estamos desorientados. Ginny sonrió con tristeza. ¿Acaso ninguno de ustedes presta atención? Probablemente les han dado pistas todo este tiempo si tan solo hubieran prestado atención. Presto atención, dijo Harry, ligeramente ofendido. No engañas a nadie, Harry, respondió Ginny, excepto a ti mismo. Todos sois idiotas si me pedís consejos sobre regalos. Pero os compadezco, así que os voy a ayudar. Sobre todo porque me arruinaría la Navidad si os metéis en líos. De verdad que no quiero verlos a todos deprimidos y lloriqueando como imbéciles. Los tres chicos miraron a Ginny con expresión de preocupación, mientras los amigos de la pelirroja reían con furia, indignados y avergonzados. Ginny simplemente se encogió de hombros y les dedicó a todos una sonrisa de disculpa. La verdad duele a los chicos, dijo. Puedes ayudarnos sin insultarnos, dijo Ron, finalmente harto. ¿Qué? ¿Y dejar pasar esta oportunidad perfecta? La sonrisa de Ginny había alcanzado proporciones exasperantes. Ginny, gritaron los tres chicos y la chica de quinto año levantó las manos. Bien, escuchen, porque estoy a punto de revelarles algunos secretos de mujer. Ginny pasó los siguientes 20 minutos explicando cómo Susan, Hannah y Lavender probablemente habían dado pistas útiles sobre qué tipo de regalos les gustaría. Neville fue el primero de los tres en tener la idea, y sonrió, proclamando que sabía exactamente qué regalarle a Hannah por Navidad. Tanto Seamus como Dean proclamaron que habían tenido buenas ideas gracias a Ginny y salieron rápidamente del castillo para buscar los regalos adecuados. Ron quedó mucho más confundido. Lavender nunca había dado ninguna de las pistas que Ginny mencionó, y él estaba más confundido y preocupado que antes de pedir ayuda. Ginny tuvo que admitir que Lavender probablemente era mucho más sutil con sus señales. A Harry se le ocurrió una idea y agradeció a Ginny su ayuda. Los tres chicos se levantaron juntos con la intención de ir a Hogsmeade. Neville y Harry prometieron ayudar a Ron a encontrar algo para su novia. Harry, ¿puedes esperar un momento?, preguntó Ginny. Harry les dijo a Ron y Neville que los alcanzaría, y se sentó nuevamente con Ginny, mientras ella les decía a sus amigos que los encontraría en los carruajes. Harry, sé que crees que tienes una idea sobre un regalo para Susan, pero creo que tengo algo mejor en mente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Harry desconcertado. Harry, tú y Susan están en una situación realmente única, y por eso se están perdiendo cosas muy importantes. Cosas que son muy importantes para la chica. Momentos cruciales en la relación, dijo Ginny, intentando que Harry lo entendiera. ¿A qué te refieres?, preguntó Harry. Toda chica, desde que entiende lo que es el matrimonio y todo lo que conlleva, construye una fantasía en torno a él. Pasamos años imaginando cómo debería ir todo, con la esperanza de que nuestro príncipe azul supere nuestras expectativas. ¿Me sigues? Ginny miró esperanzada a Harry, que seguía perdido. Harry se encogió de hombros y sacudió la cabeza y Ginny golpeó su cabeza contra la mesa. No tienes remedio, gruñó ella. Te tengo una idea. ¿Por qué no me cuentas qué intentas decirme?, preguntó Harry, tan irritado como parecía estar Ginny. Ginny miró a Harry y lo fulminó con la mirada. Por tu situación, dijo en un susurro para evitar que alguien la oyera. No tienes que dejarla sin aliento, pero creo que sí. Deberías proponerle matrimonio. Cómprale un anillo, enamórala. Enamórate de ella hasta que esté loca de amor contigo y luego, arrodíllate y pídele matrimonio. Que sea algo que les cuente a sus nietos, Harry. ¿Proponer?, preguntó Harry aturdido. Sí, idiota. Déjala sin aliento y demuéstrale que es la chica más afortunada del mundo por lo romántico que puede ser. ¿Y crees que sería un buen regalo de Navidad?, preguntó Harry con escepticismo. ¿Bromeas? Ninguna chica se opondría a una joya. Además, es un anillo de compromiso y una propuesta de matrimonio. Pregúntale a cualquier chica y te dirá que se convertiría en el estándar para todos los demás regalos. «Wow», dijo Harry, pasándose las manos por el pelo. «Eso es, no sé, o sea, sí, nos casaremos algún día, pero proponerle matrimonio, ¿lo hace real?», preguntó Ginny,
inclinando la cabeza y mirándolo con simpatía. Sí, es decir, esto es muy complicado, dijo Harry con tristeza. No, no lo es, argumentó Ginny. Es muy sencillo. Solo tienes que hacerte una pregunta, ¿amas a Susan o no? Dicho esto, Ginny se levantó y se dirigió a los carruajes. Harry se quedó allí un momento, reflexionando sobre la pregunta. Sabía que apreciaba a Susan, la quería. Significaba mucho para él. No podía negarlo. Pero ¿era amor lo que sentía por ella? ¿Era siquiera capaz de amar? Harry se levantó y empezó a caminar hacia los carruajes. Tenía que reunirse con sus amigos en el pueblo y empezar con sus compras navideñas. A cada paso que daba, las palabras de Ginny resonaban en su mente. ¿Por qué mi simple pregunta era tan compleja? En Hogsmeade, un pequeño grupo de chicas de sexto año estaban examinando las mercancías en Gladrax. Cada una de ellas tenía un montón de ropa para probarse, incluida la normalmente reservada Hermione Granger. Hermione antes aborrecía todo lo femenino, pero en compañía de sus amigas ya no le parecía tan absurdo. Se preguntaba distraídamente si se debía a que no se podía aprender de ello en un libro. Probarse ropa, cotillear y relajarse eran cosas que simplemente había que experimentar para entender. Hermione seguía prefiriendo estudiar en la biblioteca, pero pasar tiempo con sus amigas era un cambio muy agradable. Hermione, tienes que probarte este. Lavender sonrió, entregándole un vestido a su compañera de dormitorio. Hermione lo examinó con ojo crítico. Era bastante modesto, lo que sorprendió mucho a la ratón de biblioteca. A Lavender le gustaban los atuendos más escandalosos, y Hermione se resistía a admitir que la chica tenía muy buen criterio para elegir algo para otra persona. El vestido le llegaba hasta la rodilla y parecía que se amoldaba a su delgada cintura, acentuando sus esbeltas curvas. A Hermione le pareció que la combinación de morado y negro era muy bonita, y las mangas de encaje le daban un aspecto muy elegante. Anda, pruébatelo. Te buscaré unos zapatos, le instó Lavender. Hermione sonrió y se dirigió al probador. Lavender la observó mientras se iba antes de acercarse sigilosamente a Susan, quien admiraba varios zapatos de tacón alto. Necesito pedirte un favor, dijo Lavender suavemente. Estaré encantada de ayudar, sonrió Susan. Necesito que hables con Zack y averigues qué está pasando entre él y Hermione. Susan se puso rígida y Lavender vio que los ojos de la pelirroja se nublaban. ¿Qué? Preguntó Lavender rápidamente. Yo, él. Oh, Dios. Susan negó con la cabeza. Oh, tienes que contarme qué pasó, dijo Lavender con urgencia. Zack se está portando como un imbécil, dijo Hannah al unirse a las otras dos chicas. Intentó coquetear con Susan la otra noche, y ella lo detuvo. ¿Qué? Preguntó Parvati mientras también se unía a las chicas. Es peor de lo que pensaba, suspiró Lavender, mirando hacia la puerta cerrada del vestuario. Dijo que desde que volvimos a la escuela, ella lo ha estado ignorando, dijo Susan. Eso no es del todo cierto, dijo Lavender rápidamente. Sé que pasa mucho tiempo con él. Simplemente no es el tipo de tiempo que a él le gustaría. No es una mojigata, pero sus estudios son importantes para ella. Es quien es. Creí que lo entendía. Creo que todos lo hicimos. Pero no creo que él esperara que su relación fuera así, dijo Susan. Dios mío, exclamó Parvati, señalando la ventana. Las demás chicas se giraron y se quedaron boquiabiertas al contemplar la escena. Ninguna notó a Hermione saliendo del probador, deslumbrante con el vestido que Lavender había elegido. Lavender, esto sí que es bonito. ¿Qué están mirando? Preguntó Hermione. Antes de que nadie pudiera decir nada, los penetrantes ojos maranes de Hermione descubrieron lo que tenía a los demás tan fascinados. Al otro lado de la calle, frente a una tienda de antigüedades, estaba Sully, de la casa Ravenclaw. Besaba a alguien muy conocido, y al observar la escena, el corazón de Hermione se le partió en dos y la ira empezó a hervir en su pecho. Olvidando que llevaba vestido y sin zapatos, y mucho menos capa, Hermione salió furiosa de la tienda y se adentró en la calle Nevada, ignorando los gritos del dependiente. Hermione se dirigió rápidamente hacia Sully y su pretendiente, casi atropellando a algunos clientes.
Disculpe, dijo Hermione, agarrando al chico por la manga de su túnica, arrancándolo de los labios de Sully y girándolo para que la mirara. Hermione, preguntó Zack, aterrorizado. ¿Qué haces aquí? Es fin de semana en Hogsmeade. ¿Qué crees que hago aquí? Replicó Hermione. ¿Qué creías? ¿Que estaría encerrada en el castillo? Me dijiste que estabas poniéndote al día con el trabajo y que quedarías para comer. Zack hizo algunos ruidos incomprensibles, pero Hermione le hizo un gesto para que no se diera cuenta. Si las cosas no iban bien entre nosotros, deberías haber intentado hablar conmigo. Las lágrimas brotaban de sus ojos, aunque Hermione intentaba no derrumbarse. Mira, lo siento, pero lo intenté, dijo Zack. ¿Cuándo, Zack? ¿Cuándo intentaste hablarme? Todo el tiempo, espetó Zack. Estás tan concentrado en tus libros y apuntes que acabaste ignorándome. Me sorprende que hayas conseguido que Ron y Harry sigan siendo amigos durante tanto tiempo. Nadie soporta tanto estudiar a Hermione. ¿Cómo te atreves? Espetó Hermione mientras le daba una bofetada a Zack, dejándole una marca roja y brillante en la mejilla. Me dijiste que entendías lo importante que es la escuela para mí. Dijiste que por eso te gustaba. Dijiste que te gustaba porque no era tan risueña, porque era ambiciosa y centrada. Lo dije cuando pasábamos tiempo juntos, argumentó Zack. ¿Te refieres a ese verano, cuando nos besábamos todo el tiempo? Eres igual que cualquier otro chico. No te importa ni yo ni nadie más. Solo te importa una cosa, eres patético. Hermione se giró y comenzó a regresar hacia Gladrax. Hermione, espera, intentó Zack. Ahórratelo, espetó Hermione. No quiero oírlo. Solo aléjate de mí. Zack suspiró profundamente mientras veía a Hermione regresar a la tienda. Fue entonces cuando vio a Susan y Hannah de pie en la puerta. Habían visto claramente todo el episodio, y Zack sabía que le darían una reprimenda esa noche. ¿Tú y Granger?, preguntó Sully. Zack se dio la vuelta, olvidándose por completo de la chica a la que había estado besando momentos antes de que Hermione los encontrara. Y Sully le dio un puñetazo a Zack, derribándolo. Aterrizó en un charco, mirando fijamente a la delgada Ravenclaw asiática. Parecía bastante indignada. La próxima vez que invites a salir a una chica, asegúrate de no estar saliendo con otra, imbécil, gritó Sully antes de irse furioso. Zack golpeó los puños contra el duro suelo fangoso gritando con rabia. ¿Estás bien?, preguntó Susan mientras Hermione empujaba a la chica y entraba en la tienda. Lo siento, señor, le dijo Hermione al dependiente. Olvidé que lo llevaba puesto y tuve que, no importa, es tuyo. Tu amigo se encargó de ello, dijo el hombre, asintiendo con la cabeza hacia Lavender, que sonreía con tristeza. Lavanda, te lo pagaré. No, no lo harás, dijo Lavender rápidamente. Es un regalo mío para ti. Quería hacerlo, así que ni se te ocurra discutir conmigo. Ahora ve a cambiarte y comeremos. Hermione solo pudo asentir y regresó al vestuario. Cuando la puerta se cerró, se sentó y rompió a llorar. Sus 4 amigas la esperaban afuera, dándole el espacio que sabían que necesitaba en ese momento. Todas se preguntaban qué le sucedería a Zack cuando sus amigas más cercanas se enteraran de lo sucedido. Harry había estado pensando mucho en todo lo que Ginny le había dicho, y mientras él y los demás chicos buscaban regalos para Navidad, Harry estaba atento a cualquier señal de que Ginny le hubiera dado un buen consejo. Sabía que él y Susan iban a casarse, no había forma de evitarlo, y la verdad es que quería proponerle matrimonio a Susan. Sirius le había contado una vez cómo su padre le había propuesto matrimonio a su madre, y a Harry le pareció genial. Harry solo se preguntaba si sería demasiado pronto para proponerle matrimonio a Susan. Aún así, su imaginación le seguía mostrando diferentes escenarios en los que había conquistado a Susan con una cena y un paseo romántico, o un baile, antes de arrodillarse y entregarle un anillo de compromiso. Cada uno de sus sueños terminaba con Susan abalanzándose sobre él y besándolo hasta dejarlo inconsciente. A Harry le gustaba la idea, y le costaba contener la sonrisa. La primera parada de los chicos en Hogsmeade fue en una tienda donde Seamus y Dean creían que encontrarían los regalos que buscaban. Los otros 3 Gryffindors deambulaban admirando las baratijas.
Ron les había pedido opiniones sobre algunas cosas para Lavender, pero todos habían respondido negativamente. Después de eso, los chicos fueron de compras para sus amigos y familiares, comprando artículos de magia de Scribensabs, Dervishan Banges, guaiseques y tomos y pergaminos. Después de todas esas paradas, Harry, Neville y Ron seguían con las manos vacías. Sin embargo, solo Neville parecía tranquilo. Dean y Seamus querían pasar por Soncos, pero Neville se excusó, diciendo que necesitaba conseguir el regalo de Hannah antes de encontrarse con las chicas en las 3 Scoobies para almorzar. Ron y Harry decidieron acompañar a Neville, quien los condujo por el callejón y los sacó de la calle principal. Mi abuela me trajo aquí hace unos años, sonrió Neville. No muchos estudiantes la conocen, pero es una tiendita genial. Los 3 chicos caminaron hacia una pequeña tienda entre unas casas. Había un pequeño letrero colgado sobre la puerta que decía James Andy. Los 3 chicos entraron, haciendo sonar la campana que estaba sobre la puerta. Hola, caballeros, dijo una atractiva mujer de cabello rubio y rizado recogido en un moño. Lucía muy elegante con su elegante túnica negra. ¿En qué puedo ayudarles? Necesito algo de plata, dijo Neville con seguridad. Preferiblemente una tobillera o una pelcebe. Me suenas, dijo la señora, sonriendo, indicándole que se acercara a una vitrine. Solía venir con mi abuela, dijo Neville con una sonrisa. Ron, quizá quieras echar un vistazo. Te aseguro que encontrarás algo bueno. Ron se acercó apresuradamente, y tanto Neville como Ron examinaron las ofrendas de plata de la señora mientras Harry comenzaba a recorrer la pequeña tienda. No tardó mucho en examinarla cuando se detuvo en seco. Algo le había llamado la atención y lo hizo detenerse en seco. Estaba sentado sobre una almohada de terciopelo negro, brillando intensamente. Era un anillo fino con una pequeña piedra transparente. Su simplicidad era impresionante y, de repente, las reflexiones hormonales de Harry se centraron en este anillo. Señorita, gritó Harry. La joven sonrió mientras se acercaba para ayudarlo. ¿Cuánto cuesta esa? ¿Intentas impresionar a una señorita?, preguntó la mujer con una sonrisa cómplice. 500 galeones. La sonrisa de Harry decayó un poco. Supongo que no tienes tanto. La mujer sonrió. No, suspiró Harry. Y no podré entrar a mi bóveda por un tiempo. ¿Estás seguro de que tienes los hallazgos?, preguntó la mujer con escepticismo. Harry asintió con énfasis. Bueno, entonces podemos extender un giro bancario para el pago. Solo tendrás que firmar y dar una gota de sangre para identificarte, y los duendes simplemente transferirán el importe de tu bóveda. ¿En serio?, preguntó Harry. Claro. La mayoría de la gente no lleva encima grandes cantidades de oro. La señora sonrió, apartándose unos mechens de pelo rubio miel de la cara. ¿Te lo envuelvo? Sí, por favor. Harry sonrió emocionado. Me quedo con esta, dijo Neville, sonriendo, sosteniendo la cadena de plata que había elegido. ¿Algo para usted, señor?, le preguntó la dama a Ron. Ron asintió mientras señalaba unos pendientes de plata. Harry sabía que Ron no tenía mucho dinero, y sabía que el regalo de Lavender probablemente había arruinado a su mejor amigo, pero Ron también parecía bastante satisfecho consigo mismo. Bueno, caballeros, les deseo mucha suerte con sus amigas, dijo la mujer al terminar su trato. Todas tienen muchísima suerte. Gracias. Se despidieron con la mano mientras se marchaban. Cuando dijo Hannah que quería un brazalete, preguntó Harry con curiosidad mientras se dirigían a las 3 Scoobies. Jamás, sonrió Neville. Pero adora la plata. De hecho, la prefiere al oro, y pensé que sería un poco presuntuoso ponerle un anillo. ¿Por qué elegiste pendientes, Ron? Ron se encogió de hombros. En serio, era todo lo que podía permitirme, y pensé que era una chica y a todas les gustan las joyas, ¿no? Eso dijo Ginny, dijo Harry con una sonrisa burlona. Creo que lo hiciste bien, amigo. Gracias, dijo Ron, y su oreja se sonrojó ligeramente. Neville y Ron empezaron a hablar de los regalos que habían comprado para algunos de sus otros amigos mientras Harry pensaba en lo que Ginny le había dicho. Sabía que probablemente tenía razón, y ahora se daba cuenta de que apenas había empezado a preparar el regalo de Susan.
Comprendió que realmente no tenía ni idea de cómo seguir adelante, pero Ginny había mencionado que cada chica había imaginado su escenario perfecto para esta situación. Harry pensó que sería buena idea hablar con algunas chicas y obtener ideas. Solo tenía que averiguar cómo obtener la información sin revelar lo que posiblemente estaba planeando. De repente, Harry se dio cuenta de que esto iba a ser mucho más estresante que cualquier cosa que hubiera emprendido antes. Ahí están, dijo Lavender mientras Ron, Harry y Neville se unían a ellos en la mesa del pub. Lo siento, dijo Ron sonriendo mientras Lavender lo besaba. Nos desviamos un poco. ¿Qué me compraste? Lavender sonrió con avidez, pero Ron negó con la cabeza con una sonrisa. Tendrás que esperar, dijo Ron, y se rió al ver el puchero de su novia. Los demás en la mesa también rieron y Lavender le dio a Ron un empujón juguetón. Oye, ¿dónde está Hermione? Preguntó Harry. Las chicas guardaron un silencio incómodo, y Harry miró a Susan, que estaba a su derecha. No se sentía bien, dijo Susan, visiblemente inquieta. Harry sintió que había algo más en la historia, pero antes de que pudiera insistir, Susan negó con la cabeza con una mirada suplicante. Harry asintió, indicando que entendía que ya le contaría todo lo que estaba pasando. La señora Rosmerta llegó unos momentos después y tomó las órdenes de los 10. Una vez que se marchó apresuradamente, Susan se disculpó para ir al baño. Una vez que la pelirroja se fue, Hannah se inclinó sobre la silla vacía y le sonrió a Harry. ¿Y qué le compraste a Susan?, preguntó. No voy a decir nada, dijo Harry con una sonrisa irónica. No quiero arriesgarme a que lo revele sin querer. Jamás lo haría por accidente, protestó Hannah. Harry se rió entre dientes y empujó a Hannah hacia Neville. ¿A dónde va Susan?, preguntó Ron. Todos se giraron para mirarla mientras Susan se abría paso entre 3 Ravenclaws de tercer año que entraban al pub. Susan, gritó Harry, pero su novia pareció no haberlo oído. Harry se puso de pie y empezó a perseguir a su novia, que marchaba con determinación por la calle. Oye, dijo Harry al alcanzar a Susan, ¿a dónde vas? Tengo que llegar a la casta, dijo rotundamente. ¿Por qué?, preguntó Harry. No es asunto tuyo. Ahora por favor da a Hannah en paz. Harry se puso nervioso de repente. Susan nunca hablaba así, ni siquiera cuando estaba molesta con él cuando apenas se conocían. ¿Qué es eso?, preguntó Harry al ver el paquete marrón en la mano de Susan. Nada, no importa. Vete, dijo Susan, sin irritarse. Tengo que llevarlo al castillo. Susie, gritó Hannah mientras ella, Neville y los demás corrían hacia ellos. ¿Qué pasa? Nada, espetó Susan. Tengo que irme. Harry extendió la mano, agarró el paquete marrón y se lo arrancó de las manos a Susan. ¿Qué es esto? ¿Dónde lo conseguiste? No tenías eso cuando fuiste al baño, señaló Hannah. Devuélvemelo, gritó Susan, abalanzándose sobre Harry, quien levantó el brazo para contenerla. Agárrala, dijo Harry, y Neville y Ron agarraron a Susan y la arrastraron un poco hacia atrás. Susan seguía forcejeando mientras Harry empezaba a abrir el paquete. Susan le dio un pisotón a Neville y le mordió la muñeca a Ron. Los dos chicos la soltaron con gritos de dolor. Susan se abalanzó sobre Harry, derribándolo al suelo y recuperando el misterioso paquete. De repente, se puso de pie y corrió hacia Hogwarts. «Atrápenla», gritó Hannah. «Definitivamente algo le pasa», dijo Harry, poniéndose de pie y uniéndose a la persecución. «¿Crees?», preguntó Lavender retóricamente mientras seguía a Harry. El grupo estaba pisándole los talones a la pelirroja de Hufflepuff cuando ella sacó su varita y comenzó a enviar hechizos por encima del hombro. «¿Qué te parece?», preguntó Ron, intentando esquivar un rayo de luz púrpura. «No estoy seguro, pero puede que la hayan sometido a la ley Imperius», dijo Harry. Harry le lanzó un conjuro a su novia, tirándola al suelo nevado con un grito de rabia. Harry llegó primero a Susan y agarró el paquete de nuevo. «Susan, ¿qué pasó en el baño?», preguntó Hannah. «Vete a la mierda», gruñó Susan. «¿Alguien sabe cómo cancelar un imperioso?», preguntó Lavender. «Tier 5 y Faina et Incantatem», dijo Hannah. Harry apuntó con su varita, pero Susan ya se había puesto de pie y se abalanzó sobre Harry de nuevo, gritándole que le devolviera el misterioso paquete.
Agarró el paquete marrón envuelto y Harry tiró de él con fuerza. Se oyó un fuerte ruido al rasgarse y tanto Harry como Susan cayeron al suelo al rasgarse el papel. Algo voló por los aires y brilló extrañamente antes de caer con un ligero ruido metálico. «No lo toques», gritó Susan mientras Lavender iba a recogerlo. Lavender hizo una mueca a su pesar, y Susan aprovechó la vacilación de la rubia. Rápidamente se arrastró hasta el objeto y extendió la mano para agarrarlo antes de que Harry lo lanzara fuera de su alcance. El objeto ansiado pasó volando junto a la mano de Susan, dando una voltereta sobre sí mismo, rozando su muñeca al salir volando fuera de su alcance. Al tocar su piel, Susan puso los ojos en blanco y gritó de dolor agonizante. Su cuerpo salió disparado por los aires, con el rostro contorsionado de dolor. Un instante después, cayó al suelo hecha un ovillo. Harry corrió a su lado y acunó su cabeza entre sus manos. «Susan, Susan, ¿estás bien?» «Susan, no lo toques», gritó una voz. De nuevo, Lavender dio un salto al intentar recoger el misterioso objeto. Hagrid había aparecido y, con aspecto serio, se dirigía a Harry y Susan con paso vacilante. «Tenemos que llevarla a la enfermería, Harry». «Yo la llevaré». «Necesito que tomes eso», dijo Hagrid, señalando con la cabeza el objeto cerca de los pies de Lavender. «Y llévaselo a la profesora McGonagall. Pero, hagas lo que hagas, no lo toques. ¿Entendido?» Harry asintió mientras Hagrid levantaba el cuerpo de Susan en sus brazos y comenzaba a moverse más rápido de lo que Harry lo había visto moverse antes hacia el castillo. «¿Cómo se lo llevamos a McGonagall si no podemos tocarlo?», preguntó Ron. «¿Eres un mago o no lo eres?». Hannah frunció el ceño. «Wingardium Leviosa», dijo Harry, haciendo que flotara en el aire lo que descubrió que era un extraño collar, y comenzó a guiarlo hacia el castillo. No le importaba qué era aquello, solo quería saber cómo Susan lo había conseguido y quién demonios le había puesto el imperio a su novia. Harry estaba más enojado que nunca en toda su vida y quería sangre.